Ríos y otro representante del laboratorio Rosario que se llevó el día. Entonces, adelante. Hola, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Alexis Itamas Ríos. Yo les voy a presentar el título de mi proyecto que se llama Comunidades del Mintos de Orizón Miscohuesi en Tezonapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, México. Este trabajo se encuentra asesorado por la doctora Rosario Mata. Bueno, vamos a comenzar hablando acerca de México, que como obviamente lo sabemos y nos han hecho saber a lo largo de la carrera, México es un país megadiverso. Nosotros, en cuestión de vertebrados terrestres, nos encontramos en una cuarta posición. Y a pesar de que nuestro país abarca el 1.4% de la superficie terrestre total del planeta, nuestro país también alberga entre el 10 y el 12% de la diversidad total. Esto se debe principalmente a que nuestro país se encuentra en una zona de transición entre dos regiones biogeográficas, la neotropical y la neoártica, además de otras características como la diversidad de relieves, climas e historia geológica de nuestro país. También la particularidad de que nuestro país tiene una forma de embudo, lo cual ha permitido la mayor diversificación de especies en estados del sur como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán. En cuestión de vertebrados, por ejemplo, para reptiles nos encontramos en un segundo lugar, para anfibios en un cuarto y para aves en una 11ª posición. En cuestión de mamíferos, nosotros nos encontramos en una tercera posición seguida después de Brasil e Indonesia. Y actualmente en el mundo cuenta con 4.381 especies de mamíferos y para México se tienen 535 especies registradas. Este número está en constante actualización debido a las descripciones taxonómicas que se hacen día a día. Para México, entonces, de estas 535 especies, el 30% son endémicas. Y dentro de los grupos u órdenes mayores se encuentra Rodentia y Quiróptera. En el caso de Rodentia, abarca el 40% de las especies reconocidas. Esto se debe principalmente por su alta tasa de reproducción y la diversidad de tamaños y dietas que les permiten explotar diferentes nichos ecológicos. En cuestión de diversidad de mintos para México, un estudio de Pérez Ponce de León arroja que se tienen registradas 1.632 especies de helmintos parásitos en 947 especies de vertebrados silvestres. De estas, 249 especies se encuentran en mamíferos. Sin embargo, se han hecho estudios que arrojan que podría existir para México una cantidad de 6.462 especies. Por lo tanto, actualmente, en cuestión de diversidad, únicamente reconocemos el 20% de la fauna helmintológica. Por lo tanto, se requiere realizar más estudios para poder conocer esta biodiversidad. Además de que la gran mayoría de los estudios se han realizado en peces, dejando a un lado los demás grupos de vertebrados. Ahora bien, el parasitismo como tal es una relación ecológica entre dos individuos de dos especies distintas. Vamos a tener la especie parásito y la especie hospedadora. Para que se dé el parasitismo tiene que cumplirse alguno de los postulados de Crofton, en el cual el parásito es fisiológicamente dependiente del hospedero, además de que también los parásitos van a tener una distribución sobredispersa dentro de la población de hospederos y que también la especie parásita siempre va a tener un potencial reproductivo mucho mayor que la especie hospedadora. La importancia de los parásitos radica en que pueden ser indicadores filogenéticos, ecológicos, biogeográficos, sanitarios y también van a ser reguladores de poblaciones de hospederos. Los helmintos son un grupo polifilético que se caracteriza por tener esta forma de gusano de Vermes y por ser parásito. Abarca el grupo de los nemátodos, los plantelmintes como céstodos y digenios, los hirudíneos que son sanguijuelas hematófagas y acantocéfalos. En el caso de los roedores vamos a encontrar principalmente nemátodos y plantelmintes. Ahora, la ecología de parásitos es una rama de la ecología que trata de estudiar la dinámica y la estructura de los parásitos dentro de las poblaciones de hospederos. Para esto existen diferentes niveles de estudio. Vamos a tener, por ejemplo, que tenemos al hospedero, ¿no? Posteriormente tenemos un hospedero y cada figura geométrica representa una población de algún parásito X. Puede ser un nemato, una población de nematos, una población de digenios, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos poblaciones del parásito círculo amarillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta población puede encontrarse en el estómago y esta otra población en el intestino. Entonces, estas dos poblaciones van a formar una infrapoblación. El siguiente nivel es la infracomunidad, que va a abarcar todas las infrapoblaciones que se encuentran dentro del hospedero.
Y finalmente, otro nivel que se tiene es el componente de comunidad, el cual va a abarcar todas las infracomunidades que se encuentran en una muestra de los hospederos en un lugar y tiempo determinado. En cuestión de estudios de ecología de parásitos para México, realmente existe muy poco conocimiento acerca de cómo se comportan las comunidades de parásitos. Además de que en el caso de roedores únicamente se han hecho estudios en cuestión de descripciones taxonómicas de los helmintos que presentan. La gran mayoría de los trabajos se han hecho en peces en países como Estados Unidos, Canadá o en regiones como Europa. Y bueno, la complejidad del territorio mexicano permite suponer que los patrones son muy diferentes a las regiones previamente mencionadas. Oryzomys cowesi es un roedor perteneciente a la familia Chrysetidae que se caracteriza por tener un tamaño aproximadamente de 10 centímetros y esta coloración rojiza. Tiene una amplia distribución en el país, principalmente en las vertientes del Golfo de México y el Océano Pacífico. También se caracteriza por tener una amplia dieta que va desde hierbas, semillas, la literatura menciona que incluso se ha llegado a encontrar crustáceos, moluscos y que ingiere carne. En cuestión de reproducción, tiene poblaciones constantes todo el año y también la literatura menciona que tiene tantos hábitos acuáticos como terrestres. Mi justificación es que la estacionalidad, temporalidad, va a afectar a las comunidades de helmintos. Y yo estoy escogiendo a Oryzomys cowesi debido a la talla corporal, a sus hábitos acuáticos y terrestres, a su amplia dieta y a sus poblaciones que están en reproducción constante. Mi hipótesis es que la estructura a nivel de componente de comunidad de helmintos se va a mantener similar a pesar de la influencia de la estacionalidad. Y mi hipótesis alternativa es que este componente va a cambiar con respecto a esta temporada de lluvias secas. Mi objetivo general va a ser analizar la estructura de comunidades de helmintos en Oryzomys cowesi en el municipio de Tezonapa en Veracruz respecto a esta estacionalidad. Y mis objetivos particulares es determinar y caracterizar morfológicamente todos los helmintos obtenidos de Oryzomys. Va a ser analizar a los niveles de infracomunidad y comunidad componente los helmintos asociados a esta especie y voy a elaborar un listado taxonómico de helmintos registrados para dicha especie. Mi sitio de estudio va a ser la localidad de San Agustín del Palmar, en el municipio de Tezonapa, Veracruz, que se encuentra al sur del estado, colindando con los estados con el estado de Oaxaca y también con los municipios de Omeacalco y Zongolica. En cuestión de geología, la zona se encuentra en la Sierra Madre del Sur, tiene un clima cálido húmedo y en cuestión de vegetación se caracteriza por ser selva alta perennifolia y también tener cultivos de caña. Para mi método, realizaré la colecta de ejemplares, se recolectarán 30 individuos en 2 estaciones diferentes, marzo que corresponde a la estación de secas y agosto que corresponde a la estación de lluvias. Se colectarán mediante trampas Sherman que serán colocadas cercanos a cuerpos de agua debido a los hábitos de esta especie, cebados con avena con vainilla y cada ejemplar será eutanasiado mediante silocaína y pentobarbital sódico. En cada ejemplar se hará un examen helmintológico y se tomarán los datos y el procesamiento de los helmintos se realizará de acuerdo al grupo taxonómico al que pertenezcan. Posteriormente se hará una determinación taxonómica mediante literatura especializada para finalmente realizar los análisis estadísticos correspondientes. En cuestión de la caracterización de la infección, se evaluará prevalencia, abundancia e intensidad. En cuestión de infracomunidad y componente de comunidad, se evaluará riqueza, dominancia, abundancia, diversidad y equidad. Y bueno, este es mi cronograma, esperando poder terminar para el mes de diciembre. Y eso sería todo. ¿Preguntas? Sí. Pregunte H. Hola Alexis. Hola. Bien, está bastante interesante tu trabajo, pero la misma pregunta que le hice a Ale. ¿Cómo vas a ir a Veracruz si está prohibido comunicarme? La localidad en la que colectamos es una localidad que de hecho es parte de
de familiares de una compañera de mi laboratorio. Entonces, esperamos por eso poder obtener los organismos. ¿Es un lugar seguro? Sí, sí, bastante. Ya conocemos, de hecho, toda la zona. Bueno, esta compañera conoce ya la zona y esperamos, de hecho, vamos a ir para... ¿Alguien más? Primero me agreguen. Bueno, yo también entonces quisiera agregar un poco en el sentido de lo que Livia te estaba comentando. Es igual nada más, no es una pregunta ni mucho menos. Hoy nos llegó un correo, ¿no?, acerca de las cosas que hay que seguir en cuestiones de bioética. Entonces, bueno, tú y todos los demás no olviden revisar eso, ¿no? Si vamos a tratar con animales, si va a haber eutanasia, si va a haber eutanasia,